Javier Solís dio 2 pasos hacia el centro del estudio, sintiendo cómo vibraba la madera del suelo bajo sus zapatos lustrados. El operador de audio aún estaba ajustando los últimos cables cuando la luz roja, la señal de transmisión en vivo, comenzó a parpadear. Javier apoyó la mano en el soporte del micrófono, listo para saludar al público, cuando la voz del presentador lo atravesó como un golpe calculado. Antes que nada, el público tiene derecho a saber si hoy ha venido como artista invitado o solo como sustituto de última hora. La frase cayó pesada, densa, seguida de una risita rápida, casi infantil, pero cargada de veneno. Los asistentes se miraron entre sí sin querer. Algunos desviaron la mirada, otros se movieron en sus sillas, como si buscaran una posición más cómoda para presenciar un posible desastre. Javier mantuvo la expresión intacta, pero sintió que se le contraía el estómago. Conocía a ese tipo de hombres: sonrisa educada, voz suave, pero intenciones afiladas como el filo de una navaja. «Porque la fama prestada no dura, amigos míos», continuó el presentador, mirando no a Javier, sino a la cámara, como si ensayara una victoria anticipada. Y algunos aquí lo saben mejor que nadie. La provocación era demasiado directa para ser casual. Javier respiró hondo. Había aprendido, desde los tiempos en que cantaba en mercados y cantinas de barrio, que responder impulsivamente era como echar gasolina a una cerilla encendida. El público no estaba allí en el estudio, pero podía sentir cualquier nerviosismo que se escapara de su voz. Levantó la cara, se ajustó el nudo de la corbata y evaluó el ambiente. El estudio era pequeño, sofocante, con olor a lámpara caliente y papel vegetal. Los micrófonos colgaban como artefactos de un antiguo ritual. En la esquina, el productor hacía señas con la mano, tratando discretamente de pedirle al presentador que se lo tomara con calma. Pero el presentador lo ignoró. Esa era su arena. Javier, el retador inesperado. Mientras la audiencia imaginaria crecía al otro lado de las ondas de radio, Javier recordó momentos que el público desconocía. Noches agotadoras, recorriendo palenques donde el ruido casi lo engullía. Ensayos madrugadores en viejos estudios de radio, con demasiado eco y poca paciencia. Discusiones con empresarios que querían moldearlo, recortarlo, convertirlo en un producto desechable. Y ahora, allí, frente al micrófono, una nueva prueba, más pública, más incisiva. El presentador percibió el tenso silencio y decidió apretar aún más la cuerda. Seamos sinceros. Hay quien dice que el reciente éxito de Javier Solís es más fruto de las conveniencias que del talento, que ciertas puertas se abren demasiado rápido cuando alguien las empuja por el lado correcto. La frase quedó suspendida en el aire. Javier no movió un músculo. Solo inclinó la cabeza, como quien escucha un eco lejano. El operador de audio, inquieto, se ajustó los auriculares. Una de las secretarias tragó saliva. Toda la ciudad, estuviera donde estuviera, comenzaba a sentir cómo surgía esa tensión, porque hay algo en el silencio radiofónico que amplifica cada respiración. Javier exhaló lentamente. Luego se acercó 1 centímetro más al micrófono. Su gesto fue tan controlado que el propio presentador dudó, como si por un instante hubiera dudado del efecto de sus palabras. «Con respecto al público», dijo Javier, con voz suave, pero llena de un peso que nadie esperaba. «He venido como siempre vengo, de pie». La frase resonó sin prisa. No era un ataque, era una postura. No pedía perdón, no justificaba nada. Solo se afirmaba. El presentador parpadeó sorprendido. Ajustó los papeles que tenía delante para disimular su incomodidad, pero un ligero temblor delató su malestar. Javier, por su parte, se mantuvo sereno, como si estuviera ante una canción que se sabía de memoria. En el cristal de la cabina, el director del programa hizo un gesto de alerta. Algo en su expresión decía:
Para con eso, estás yendo demasiado lejos. El presentador volvió a ignorarlo. Estaba decidido a convertir ese encuentro en un espectáculo, le costara lo que le costara. Javier observó todo en silencio. No era un silencio frágil. Era el silencio de quien conoce su propia historia, de quien ya ha sangrado en escenarios más pequeños y ha sonreído en noches más grandes. El estudio podía ser pequeño, pero las consecuencias de lo que allí ocurría trascendían aquellas estrechas paredes. Por un momento, Javier sintió una especie de extraña compasión, no por sí mismo, sino por todos los que dependían de esa transmisión, de las ventas, de los contratos, de las frágiles reputaciones que se sostenían con hilos invisibles. Entonces, cuando la luz roja se encendió definitivamente, indicando que el programa entraba oficialmente en el aire, respiró hondo y esperó. Sabía que lo que vendría a continuación sería definitivo. También sabía que, a partir de ese momento, cada palabra tendría el peso del hierro fundido. El público, sin verlo, ya comenzaba a escuchar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Solo faltaba el próximo ataque y la respuesta. El presentador se dio cuenta de que Javier no se había inmutado ante la provocación inicial, y eso lo enfureció de una manera silenciosa, casi infantil. Giró la silla unos centímetros, inclinó el cuerpo hacia adelante y acercó los labios al micrófono como un actor a punto de decir su frase más venenosa. Javier, hay quien dice que tu voz no es exactamente tuya, que es prestada. Todo el estudio pareció marchitarse con esa acusación. Era un rumor antiguo, repetido por detractores y pseudos expertos, destinado a herir el orgullo de cualquier cantante de la época de oro. La voz era identidad. La voz era patria. Sugerir que era prestada era cuestionar no solo al artista, sino al hombre. Javier no respondió de inmediato. En cambio, movió ligeramente los dedos sobre la mesa, un gesto casi imperceptible, como quien marca el compás de una canción inexistente. El presentador interpretó ese silencio como una ventaja y decidió profundizar en la puñalada. Y también dicen, continuó, teatralizando cada sílaba, que su suerte no nació del talento, sino de ciertas sombras que le ayudan entre bastidores. La palabra sombras cayó como un plomo caliente. No era solo una insinuación, era una acusación velada de protección, favoritismo, tal vez incluso de deudas con figuras que el público solo mencionaba en susurros. Un tema peligroso. El productor tragó saliva, se adelantó, abrió la boca para intervenir, pero la mano del director, a través del cristal de la cabina, le hizo un gesto firme para que no lo hiciera. El programa estaba en el aire. No había vuelta atrás. Javier levantó la vista y por primera vez desde el comienzo de la transmisión, habló sin defenderse, sin acusar, sin justificarse. La voz no se presta. Se conquista. No hubo teatralidad. No hubo ofensa. Solo una afirmación tan clara como el agua de manantial. Por un instante, el presentador perdió el aliento de su propia puesta en escena. Esperaba irritación, debilidad, descontrol, no serenidad. Y la serenidad de Javier era casi provocadora. Pero se recompuso y avanzó hacia el golpe que, en su mente, pondría fin al duelo. Entonces, demuéstralo, dijo, inclinándose hacia Javier con una sonrisa burlona. Demuéstraselo a todo el país que te está escuchando ahora mismo. El verbo demostrar llevaba consigo un veneno calculado. Era como enfrentar al artista contra su propio mito. Si se negaba, parecería inseguro. Si aceptaba, se exponía a cantar sin preparación, sin orquesta, sin aviso, exactamente el terreno en el que cualquier fallo sería multiplicado por la audiencia. El equipo técnico contuvo la respiración. Los telefonistas ya atendían a oyentes que llamaban solo para comentar el extraño clima que se respiraba en la radio.
Era como si todo el país presintiera que algo estaba a punto de estallar. Javier sintió un nudo en el estómago, pero no lo demostró. Conocía ese tipo de trampa desde sus tiempos en el Palenque. Ofrecer el honor como cebo. Pero allí había más que honor. Estaba su historia, sus muertos, sus recuerdos. Recordó a su madre lavando ropa en tanques fríos antes del amanecer. Recordó al primer patrón que le dijo que nunca sería nada. Recordó al médico del hospital que le recomendaba descansar cuando necesitaba cantar para pagar el tratamiento. También recordó al público, ese público que nunca lo vio dudar. Poco a poco, respiró hondo y asintió. Disculpe, fue todo lo que dijo. La frase no respondía al presentador. No aceptaba abiertamente el desafío. No lo rechazaba. Simplemente se levantó de la disputa verbal, como quien cambia de arena con un simple paso. El presentador abrió los ojos, confundido. No sabía si Javier iba a cantar, si iba a abandonar el estudio o si preparaba un golpe verbal aún mayor. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente sobre las hojas del guión. Entre bastidores, los técnicos se inclinaron por reflejo, como si estuvieran presenciando algo que exigía absoluta atención. La sensación dominante no era de expectación, sino de tensión, la tensión que precede a las decisiones definitivas. Javier se levantó entonces un poco, ajustó el micrófono con una delicadeza casi ceremonial y se quedó en silencio. No era vacilación, era elección. Un segundo, 2, 3. Su respiración se convirtió en el único sonido real en el estudio. El director de la cabina apoyó ambas manos sobre la mesa. El operador, asustado, no se atrevió a cortar para la pausa. El presentador, finalmente, se dio cuenta de que había perdido el control de su propio programa. Ese silencio, tan cargado de intención, era, por sí solo, una respuesta más contundente que cualquier frase ensayada. Pero Javier aún no había dicho todo. Solo esperaba el momento exacto para convertir la trampa en una puerta y la humillación en un escenario. Todo el país, sin saberlo, también esperaba. Y cuando Javier volvió a abrir la boca, la historia dejó de ser un programa de radio para convertirse en leyenda. El estudio estaba inmóvil, como si cada partícula de aire se hubiera detenido para esperar lo que Javier haría. El presentador, al darse cuenta de que su propia respiración era demasiado fuerte, ajustó el micrófono solo para disimular su incomodidad. Quería controlar el momento, pero el momento ya no le pertenecía. Javier mantuvo la postura erguida, sin prisa, sin miedo. Su mirada vagó por el estudio, no en busca de apoyo, sino de silencio. Ese silencio que conocía desde los polvorientos palenques donde el público, borracho o emocionado, se callaba antes de la primera nota. Sabía que la fuerza de una canción comenzaba antes del sonido, comenzaba en el espacio entre la respiración y la voz. Acercó los labios al micrófono y sin aviso, sin presentación y sin orquesta, dejó escapar la primera frase. Fue casi un susurro, pero un susurro con cuerpo, con peso real. La nota inicial vibró en el estudio como una piedra lanzada a un lago, abriendo círculos de emoción que se expandían lentamente. El presentador intentó interrumpir, levantando la mano, abriendo la boca, señalando al operador. El operador dudó, pero solo por un instante. Luego, con una decisión inesperada, bloqueó la mesa de controles. Estaba claro que no permitiría que nadie cortara ese momento histórico. La segunda frase fue más firme. Javier no cantaba como artista invitado, sino como un hombre que defiende su historia. Cada palabra parecía recortada de su propia alma. La voz grave, profunda, cargada de cicatrices sonoras que no se aprenden en ningún conservatorio. No había música de acompañamiento, pero quien lo escuchaba habría jurado oír violines sosteniendo el aire, trompetas apagadas,
guitarras de fondo. La voz sola creaba la orquesta. El presentador se echó hacia atrás en la silla. Por fin se dio cuenta. Había provocado a un hombre que llevaba consigo no solo talento, sino la urgencia de ser sincero. Era imposible competir con eso. Javier avanzó en la melodía. La interpretación evolucionó de dolorosa a majestuosa, de íntima a imponente. La canción, elegida sin palabras, elegida desde el interior, hablaba de un hombre que se enfrenta a la noche con su propia sombra, como única testigo. Había dolor, pero también una dignidad que nadie podía arrebatarle. Los técnicos se levantaron, sin darse cuenta. Algunos sostenían los auriculares con fuerza, otros cerraron los ojos. Incluso el director de la cabina, un hombre duro y acostumbrado a las tormentas radiofónicas, sintió que una lágrima amenazaba con caer. En todo el país, la gente se detuvo a escuchar. La radio de válvulas del zapatero de la calle de Tacuba crepitó. Una enfermera, en su turno de madrugada, se acercó al aparato de la enfermería. En un taller mecánico de Guadalajara, 3 hombres dejaron a un lado la llave inglesa y miraron la radio como si fuera una ventana abierta a algo sagrado. La voz de Javier lo atravesaba todo. Muros, rostros, inquietudes. Cuando sonó la última nota, no cayó suavemente, sino como una sentencia. No era un final, era una conclusión moral. El silencio que siguió fue casi físico. Ni siquiera el presentador se atrevió a respirar hondo. Javier se alejó entonces del micrófono. La luz roja seguía encendida, brillando contra su rostro. Se aclaró la garganta ligeramente y dijo, con la calma de quien conoce el peso de lo que acaba de entregar: quien vive de provocar necesita público. Pausa. Quien vive de cantar necesita silencio. La frase penetró en el aire del estudio como una verdad antigua, de esas que no necesitan explicación. El presentador se quedó paralizado. No había respuesta posible, porque no se responde a la dignidad. Javier se ajustó la chaqueta, dio las gracias con un ligero gesto y se dispuso a levantarse. El presentador intentó reaccionar, pero no le salieron las palabras. Agarró los papeles, los reorganizó sin motivo aparente y tosió. El comportamiento típico de alguien que se da cuenta de que ha perdido el control no solo del programa, sino también de sí mismo. El director de la cabina hizo un gesto rápido al operador, algo entre «no cortes» y «deja que fluya». Sabían que cualquier interrupción sería una profanación. Finalmente, Javier apartó la silla. El ligero arrastre de la madera por el suelo resonó como el toque final de una orquesta. Antes de salir, giró la cabeza y miró directamente al presentador. No había ira, no había orgullo, solo había una certeza silenciosa. Había respondido, y nada en el país volvería a ser igual después de eso. El presentador intentó sonreír, pero la sonrisa no se formó. La voz que tanto usaba para dominar a los invitados no encontró salida. Mientras tanto, Javier caminaba hacia la puerta, y el sonido de sus pasos parecía marcar un ritmo solemne. Ritmo de despedida, ritmo de victoria moral, ritmo de mito que acababa de nacer. Afuera, el corredor esperaba, y en la radio, la leyenda comenzaba a extenderse como un incendio. La noche en que Javier Solís silenció a todo un estudio, cantando. Y aún quedaba el eco que lo cambiaría todo. La puerta del estudio se cerró detrás de Javier Solís con un chasquido seco, discreto, casi elegante. Sin embargo, dentro de aquella radio de paredes antiguas, el sonido reverberó como un trueno sordo. Era el tipo de ruido que marcaba un antes y un después, y todos lo sabían. En el estrecho pasillo, la luz amarillenta creaba largas sombras. Javier caminaba despacio, como quien regresa de una arena silenciosa donde no se sangra con espadas, sino con la verdad.
No parecía victorioso ni abatido, solo parecía seguro de lo que había hecho. Sus pasos tenían la cadencia de alguien que acepta el costo de su propia dignidad. Un asistente joven, probablemente recién contratado, se apoyó en la pared para dejarlo pasar. Tenía los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo de lo que solo había oído hablar en rumores entre bastidores. Esos raros momentos en los que un artista deja de ser solo voz y se convierte en gesto, postura, espíritu. Señor Solís, murmuró el chico en un hilo de voz. Ha sido bonito. Javier solo asintió. No había necesidad de agradecimiento ni de explicación. Siguió adelante, sin bajar la mirada, con la misma serenidad con la que había cantado a capella ante todo el país. Dentro del estudio, sin embargo, el ambiente era otro. El presentador permanecía sentado, rígido, como si la silla fuera una trampa de la que no pudiera levantarse. Su mano derecha sostenía el guión del programa, pero el papel temblaba. El silencio incómodo de los técnicos lo rodeaba como un juicio tácito. El director de la cabina abrió la puerta y entró, acercándose con pasos mesurados. Habló en voz baja, no por respeto al presentador, sino porque aún se sentía dentro de un momento más grande que él. «Has cruzado la línea», dijo sin rodeos. «Yo solo quería audiencia», murmuró el presentador, enfrentándose por fin a su propia derrota. El director suspiró, cansado. «Y la conseguiste. Pero no de la forma que imaginabas». El operador dejó los auriculares sobre la mesa con cuidado. Algunos técnicos comenzaron a salir, evitando mirar al presentador. No por miedo, sino por vergüenza ajena. Nadie quería ser cómplice de aquello. Nadie quería ser recordado como espectador de la humillación de un profesional que, creyendo tener poder, olvidó que un micrófono puede amplificar mucho más que voces. Puede amplificar el carácter. En la calle, el ambiente era otro. La noche mexicana vibraba. En los cafés, en los tranvías eléctricos, en las modestas salas de los barrios populares, la gente comentaba. El episodio se difundió incluso antes de que terminara el programa. En la radio de una cantina de Iztacalco, un grupo de hombres discutía acaloradamente. «Ese Solís sí es hombre». Le cerró la boca sin una sola palabra fea, añadió otro. «Y sin música. Pura voz, compadre. Pura alma». En la sala de espera de un hospital, dos enfermeras conversaban en susurros, como si hablaran de algo sagrado. «¿Oíste cómo cantó?» «Sí. Parecía que estaba rezando. Más bien, parecía que estaba reclamando su lugar en el mundo». Eran ecos, pequeños, poderosos, inevitables. A la mañana siguiente, los periódicos llegaron a los kioscos. No hubo titulares estridentes. La radio no era un programa de escándalos. Pero algunas columnas discretas traían comentarios sobre un momento inesperado en directo y una respuesta que marcó la noche. Los oyentes, sin embargo, contaron la historia con más precisión y con más mito. Se decía que Javier había cantado como un condenado que encuentra la redención en su propia voz. Se decía que el presentador se quedó tan inmóvil que parecía desmayado. Se decía que incluso los micrófonos temblaron. Y, como toda buena leyenda, la historia crecía a medida que pasaba de boca en boca. Javier, por su parte, se mantuvo al margen de los comentarios. Esa tarde, entró en un pequeño estudio de grabación en el centro de la ciudad, saludó a los músicos, conversó con los técnicos y probó los micrófonos. Nadie se atrevió a preguntarle por la noche anterior, pero todos lo miraban con algo que no era solo respeto profesional. Era otra cosa, tal vez el reconocimiento de que habían sido testigos del nacimiento de una nueva faceta de su figura pública. Porque Javier Solís ya era voz, ya era símbolo, ya era presencia. Pero a partir de esa noche, también se convirtió en postura moral. El presentador no tuvo la misma suerte. En las semanas siguientes,
Sus invitaciones disminuyeron. El público, que hasta entonces veía sus comentarios agresivos como parte del espectáculo, pasó a verlo como alguien que había intentado derribar a un artista para elevarse, y había fracasado. Los productores comenzaron a retroceder. Los patrocinadores cambiaron de dirección. La propia radio, discretamente, lo trasladó a horarios menos nobles. Él aún intentó recuperar el brillo, pero el público es sabio. Reconoce cuando alguien pierde el alma en directo. Meses después, en una entrevista para una revista especializada, le preguntaron a Javier sobre el episodio. Él sonrió con esa sonrisa breve, casi tímida, que parecía ocultar más de lo que revelaba. «No guardo nada de ese día», respondió. «Solo hice lo que tenía que hacer». El periodista insistió. Pero dicen que su respuesta conmocionó al estudio. Javier bajó la mirada, pensativo. A veces, el silencio del otro dice más que lo que intentó decir. Y no dijo nada más. La entrevista terminó ahí, porque hay ciertos temas que no se explican, se preservan. Hoy, recordado entre bastidores, ese episodio se cuenta como una de las noches decisivas de la leyenda de Javier Solís. La noche en que fue provocado ante todo un país. Y respondió no con insultos, sino con la verdad. Una verdad cantada. Una verdad que, aún hoy, cuando suena en la vieja radio de alguna casa olvidada, hace que el aire cambie, que la gente se detenga, que la memoria se abra paso, porque el eco de aquella noche no se ha perdido. Simplemente sigue viajando, como viajan todas las historias que nacieron para perdurar.